No sé si ustedes están escuchando esa música. Estoy aquí en la parroquia San José en Dalton, Georgia, y esto es, mis queridos hermanos, conectándonos en domingo. Da la casualidad que cuando llego, yo usualmente trato de ir al salón parroquial a grabar, pero no puedo grabar en el salón parroquial porque están dando algo más importante que este programa, inclusive, no que la misa. No es algo más importante que la misa, no, más que eso, imposible. Pero están dando un retiro de matrimonios, ¿verdad? Así que yo les voy a pedir a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que oren por cada una de esas parejas que están haciendo el retiro. Como ya dije, esto es conectándonos en domingo. Hoy, domingo número 17 del tiempo ordinario del ciclo 6. La lectura que vamos a estar haciendo es del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 13. Repito, San Lucas 11, 1 al 13. Y sin más ni menos, vamos a dar proclamación de este Evangelio. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un día estaba Jesús orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: suponga que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirles: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, pues no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Porque quien pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y el que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan y le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le den un alacrán? Pues, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, déjenme coger, como este no es el lugar donde usualmente trato de grabar, cuando vengo aquí a la parroquia a grabar, pues estoy con la gota gorda, sudando, pero no hay problema, al contrario, y me disculpan, porque de vez en cuando voy a tener que hacer esto, así que tranquilitos, mi gente, gozándonos en el Señor, aquí al lado de Mamita María y nuestro Señor Jesucristo, y la Santa Biblia aquí, que aunque no se ve, pero está ahí, la palabra eterna del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos entonces a reflexionar
algunos puntos bien interesantes de este evangelio. Primero, yo asumo que casi todos los hispanoamericanos, los latinos, los hispanos, conocemos lo que es la palabra regatear. Sí, la palabra regatear. ¿Por qué digo eso? La primera lectura, que no la hice por cuestión de tiempo y que usualmente en este programa leo el Evangelio, está tomada del libro del Génesis, capítulo 18, versículo 20 al 32, mis queridos hermanos. Y nuestro padre en la fe, Abraham, se atreve, tiene así la osadía muy grande, enorme, de regatear con el mismo Dios. ¿Qué pasa? Dios ya tiene en su mente, en su plan, destruir a Sodoma y a Gomorra. Está ahí, ya tomó la decisión. La sentencia está dictada. Y viene Abraham y le dice, pero si acaso hay un número de personas, ¿verdad? Hay 50, hay 40, hay 45, 40, 20. Y en todas las ocasiones Dios les dijo, pues por esos tantos que hayan, yo voy a perdonar la deuda de esos pueblos. Claro está, al final no quedan ninguno de esos, o literalmente ninguno. Y les tengo que decir, hermanos, que la arqueología bíblica ha confirmado esos eventos bíblicos. ¿Por qué? En el desierto de Galilea se han encontrado ya 2 ciudades que contienen fuego, pero no es un fuego natural, sino vino un fuego con químico de la tierra, ¿verdad? Y ya está literalmente comprobado, ¿verdad? Entonces, vemos cómo Abraham regatea con el mismo Dios. En el 2009, mis queridos hermanos, yo tuve la oportunidad de ir a Israel, a la Tierra Santa, sí, la Tierra Santa, en el año 2009, año en que nació mi última nieta, un mes antes, preciso. Y vi cómo todo, en los mercados de los palestinos especialmente, vi cómo la gente regateaba por precios, una cosa increíble. Y escuchaba inglés, y escuchaba árabe, y escuchaba francés, y escuchaba, literalmente, ya fuera japonés, coreano, etc. Y vi y eso me quedó a mí sorprendido. Y me acordé cuando pequeño yo en Puerto Rico, Puerto Rico habían árabes que vendían, tenían su mercancía en una van, ¿verdad? Una pick-up truck o algo así, una van, un vehículo, y iban de casa en casa vendiendo, ¿verdad? O por lo menos en el área, iban vendiendo. Entonces mi mamá, me acuerdo muy bien, yo tenía, 10 años quizás, estoy hablando hace unos 40 años quizás, atrás, no más de 40 años. Yo tengo 56, hace unos 45 años más o menos, ¿verdad? Y mi mamá le regateaba por los precios para poder sacar el precio más bajo, hermanos, ¿verdad? Se cayó, cosas ahí. Pues sí, para poder sacar el precio. Y eso lo vi, ¿verdad? Allá en Israel, y me recordó todas esas memorias de muchachos, de ver a mi mamá haciendo todo eso para buscar los precios más baratos. Pues entonces, hoy vemos que en el Padre Nuestro
¿verdad? Y después en los ejemplos, en las alegorías que nos pone el Señor, si somos malos, así mismo lo dice Jesucristo, si somos malos, porque es que somos malos, de verdad, somos malos. Le damos cosas buenas a nuestros hijos, le damos cosas buenas a nuestros familiares. Miren, cuando yo muchacho, yo creo que hasta los 30 años, cuidado, yo nunca me compré unos zapatos que costaran más de $40. No, $40 es muchísimo. Pero sin embargo, si un nieto me pide, y si lo tengo, ay, sí, nene, acabadito, aquí está. Claro que sí. ¿Por qué? Porque queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, lo mejor. Aplauso, la gente aplaudiendo por allá también. Van a escuchar de todo, así que tranquilo. Entonces, miren, primero, ve cómo nos dice el texto. Señor, entra ese diálogo con los discípulos con el Señor. Señor, enséñanos a orar como Juan enseñaba a sus discípulos. Recordemos que entre varios de los discípulos del Señor, por lo menos 3 o 4, cuidado si más, fueron discípulos de Juan el Bautista también. Entonces, era una costumbre muy particular de los pueblos semitas, o sea, de los pueblos de Israel y alrededor de Israel, que los maestros enseñaban a orar a sus discípulos. Eso era una costumbre muy grande, una tradición dentro de él. Entonces, esta oración, recordemos que esta es una de las 2 versiones que existen del Padre Nuestro. La otra versión, que es la que usualmente usamos durante la liturgia, el rezo del Santo Rosario, la versión de San Mateo, que aparece en el Sermón de la Montaña. Esta versión, ¿verdad? Ya en el Evangelio de San Lucas, se da bajo otro contexto. Y esto es bien importante entenderlo. El contexto donde pone cada evangelista esta oración. Lucas va de camino a Jerusalén. O sea, Jesús y los discípulos en San Lucas van de camino a Jerusalén. Y es entre ese peregrinar a Jerusalén que en Lucas se da esta oración. Y si nos fijamos bien, mis queridos hermanos, esta oración en Lucas tiene solamente 5 peticiones, ¿verdad? Entonces, esta oración, mis queridos hermanos, nos permite reflexionar. Hasta la mosca. Esta oración, mis queridos hermanos, nos permite reflexionar en esa filiación divina que cada uno de nosotros los bautizados tenemos con Dios. Dios es nuestro Padre, pero lo es por adopción. ¿Ok? Que no se nos olvide eso. Somos hijos de Dios, pero somos hijos adoptivos, porque el único hijo de Dios es Jesucristo, el Verbo encarnado, mis queridos hermanos, ¿verdad? Miren lo que decía Tertuliano, uno de los padres de la iglesia. Solía decir que la oración del Señor es el resumen de todo el Evangelio. ¿Ok? Imagínense, tan importante que es la oración del Padre Nuestro, la oración del Señor, porque así también se le conoce. Lo que pasa es que en español simplemente, como el retiro de matrimonio, pues hay que tocar la marcha nupcial también. Ok, seguimos. ¿Verdad? Entonces, hay que entender unas ciertas diferencias entre estas 2 versiones, ¿verdad? Del Padre Nuestro de San Mateo, que lo podemos ver en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5 de San Mateo, y esta versión de Lucas, que se da en el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, ¿verdad? De los versículos del 1 al 13. Entonces, ¿cuáles son esas diferencias contextuales? Primero,
el ambiente. ¿Ok? El ambiente. Esa es la primera diferencia contextual. El ambiente donde se da la oración para cada uno de los autores sagrados, Mateo y Lucas. Recordemos que Mateo escribió después, perdón, Lucas escribió después de Mateo. Así es. ¿Ok? Primero, en ambas se da un tono catequético. Eso es lo primero que tenemos que entender. Por ejemplo, Jesús enfatiza la necesidad de la oración. Los cristianos no podemos vivir sin dos cosas. Decía mi abuelo cuando predicaba. Sin la Eucaristía y sin la oración. O sea, sin los sacramentos y sin la oración, los cristianos no podemos existir. Eso es fácil, eso es fácil. No hay que buscarle mucha vuelta. ¿Ok? La misma, la oración debe ser confiada, incesantemente, o sea, perseverante, hermanos. Esa oración tiene que ser perseverante. Tiene que ser perseverante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es que a Dios le guste que cantemos como un papagayo. No. Es que Dios quiere estar seguro de que lo que nuestra boca pide sea lo que el corazón necesita. Tan sencillo como eso. El Señor quiere estar seguro que lo que nuestra boca pide sea lo que el corazón y nuestra alma y nuestro ser necesite. Porque cuando Dios no nos concede algo, es bien sencillo, es bien sencillo. Es que no nos conviene. ¿Por qué le voy a pedir una casa? Y yo tengo una casa ya, ¿verdad? Y me va bien en mi casa, con problemas como cualquier hogar o cualquier casa. Y le voy a pedir otra casa. No, hombre, no me conviene comprar otra casa. Primero con la situación económica como está. Tacho. Y que a mí. Entonces, Mateo, por su parte, bien, como ya dije, introduce esta oración en el Sermón de la Montaña, el Sermón del Monte. Y esta oración en particular la podemos ver en el capítulo 6, versículo 1 al 18 del Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Porque no se nos puede olvidar que tanto el capítulo 5 como el 6 de San Mateo se compone de todo el sermón de la montaña, ¿verdad? Y entonces, en Mateo, esto es bien importante, el Señor introduce esta oración con la exhortación a la limosna, pero no es dar de lo que nos sobra, no, y ahí, tíralo ahí, saca. No, hermano, espero que esto le ayude un montón a usted. No es mucho, pero espero que el Señor lo bendiga abundantemente. Con esa actitud, la limosna será con actitud cristiana, como Cristo la daría, ¿verdad? Con ese amor, con esa caridad fraterna, hermanos. Entonces, pone la oración y el ayuno como elementos inseparables. Y esto es bien importante, el Padre Nuestro nos tiene que llevar a eso, a la limosna, a la oración, al ayuno, como elementos que no se pueden separar, ¿verdad? Algunos elementos básicos en ambos Padres Nuestros, ¿verdad? Dios es Padre, Abba Padre. Hay una canción de mis compueblanos puertorriqueños, el grupo Son by Four, que se llama así, creo que si no me equivoco, se llama Abba Padre. ¿Ok? Por cuestiones de royalty, no lo puedo poner en el video porque me censuran como hasta más no poner. Ahí vamos. Dios es Padre, cuyo título más importante es amor. El título de Dios más importante, la definición más importante que se le pueda dar a Dios es amor. ¿Qué es el amor? Miren, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre
Y de ese amor recíproco entre ambos nace el Espíritu Santo. Eso es el amor, el Espíritu Santo. Y no me canso de decirlo y lo seguiré diciendo y machacando y machaca. Ok, entonces, santificado sea tu nombre. Uy, eso es pesado, esa frase viene con mucho peso, por si acaso. Porque nuestras acciones, mis queridos hermanos, nuestras obras para con Dios y para con el prójimo deben corresponder y estar a tono con el amor de Dios. Repito, que nuestras acciones y nuestras obras deben corresponder con el amor de Dios, con ese amor de Dios como ley fundamental de la nueva y eterna alianza, mis queridos hermanos. Nuestro pan, dánoslo hoy y siempre, ¿verdad? Entonces, recordemos, la iglesia nos enseña que aquí se refiere, ¿okay? Que aquí se refiere tanto al pan del alimento corporal como al pan del alimento espiritual, al pan de vida que es Jesucristo en la Eucaristía, mis queridos hermanos. ¿Okay? Y para esto podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica el numeral 2861. 2861, ¿ok? Perdónanos nuestras deudas, otro elemento común que aparece en ambas versiones del Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas en Mateo y perdónanos nuestros pecados en Lucas. Miren, esto es fácil. Recordemos que Mateo era empleado de Hacienda, del IRS, del Roman IRS, ¿ok? Del Imperio Romano, del IRS, del Imperio de los taxes, el que cobraba. ¿Y qué pasa? Que Mateo tenía grabado en su memoria, en su mente, en su corazón, todas esas veces que del pueblo decía, mira, perdóname por favor, perdóname esa deuda, perdóname que yo te la pago, hazme unos plazos y yo te los pago a plazo, hazme un plan de pago y yo te los pago con ese plan de pago, ¿verdad? Y ya Mateo, pues claro, tiene ese. Y entonces, recordemos que la comunidad de Mateo, por eso que hay diferencias entre uno y otro, la comunidad de Mateo era una comunidad mixta entre hebreos y paganos, o sea, hebreos y griegos. La comunidad de Lucas es una comunidad griega, ¿ok? Entonces, San Lucas, para la palabra pecado, en griego koinés, la palabra que utiliza es harmatema, la cual significa fracaso, falta, pecado, defecto corporal o enfermedad. ¿Ok? Recordemos, esto es bien importante para poder entender este contexto lingüístico, que la enfermedad, muchos de estos pueblos, inclusive con los griegos, surgía porque algo malo había pasado antes. Y con el pueblo hebreo surgía porque esa persona o había estado en pecado o algún familiar había estado en pecado. Cuando ven a una persona discapacitada, los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién pecó para que ese pobre hombre pudiera estar así de esa forma? El Señor le dice, nadie, porque no tiene que ver nada con eso. ¿Ok? Entonces, y aquí, hermanos, aquí la clave para pedir perdón a la misma vez es, para pedir perdón, la clave es perdonar. Usted y yo necesitamos pedir perdón, pero se nos va a perdonar con la misma cuchara que hayamos medido. O sea, si yo pido perdón, yo tengo que estar dispuesto a perdonar. Eso es así, punto. Eso es así, ¿verdad? Y entonces, pues, mis queridos hermanos, entonces, y tenemos que estar bien claro que aquí el pedir perdón va con un gesto exterior.
mi abuelo solía decir, si tú perdonas a alguien, hazlo con un gesto exterior, ya sea un abrazo, un apretón de manos. ¿Por qué? Porque no es solamente lo que me digan, porque lo que me dicen puede entrar por aquí y salir por acá, pero no, si yo abrazo a esa persona, hermano, tranquilo, todo está bien, tranquilo, no hay problema. Pues créanme, esa persona va a decir, caramba, me acogió. Y eso es importante ahí, la acogida, hermanos, la acogida, ¿ok? Entonces, no nos dejes caer en tentación. ¿Y por qué? ¿Verdad? Primero recordemos que la tentación no viene de Dios. La tentación viene del maligno. Para probarlo, tenemos que, hace unos días estaba explicando del libro de Job, haciendo unas reflexiones sobre el libro, en mi programa Palabra en Laudes. Era un texto pequeñito del libro de Job. O sea, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendecido y alabado sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Entonces, pero no es solamente que no nos dejes caer en tentación. Cuando la tentación llega, porque la tentación va a llegar, pedirle fuerzas a Dios. Yo sé que las veces que a mí se me olvida pedirle fuerzas a Dios, Señor, dame fuerzas para vencer la tentación, porque sin ti no puedo. Pues simplemente caigo escogotado, ¿verdad? Como cae el coco de ¡pum! Y se rompe. Sí, ¿verdad? Así mismo. Entonces tenemos que entender que es imposible bíblica y teológicamente querer encajonar esta oración, ¿verdad? Como una simple o ocasionaria oración. No, esta oración no es de temporada. La oración del Padre Nuestro no puede ser de temporada. Es una oración de a diario. Y yo tengo que confesarme. Y yo he caído en eso también. Hasta yo he caído en eso. De olvidarme rezar al menos un Padre Nuestro en el día. Mea culpa, mea grandísima culpa, mi gran, enorme culpa. ¿Verdad? Entonces, mis queridos hermanos, ya para concluir, les voy a en los enlaces, donde voy a poner toda la información, le voy a incluir 2 reflexiones que he escrito a través de los años en mi blog, que antes se llamaba Catequesis de Adulto, ahora se llama Catequesis Apologética y Predicación. 2 reflexiones sobre el Padre Nuestro, se las voy a incluir ahí. Así que 1.000.000 de gracias, mi gente. Les agradezco de todo corazón que estén y perdonen toda interferencia. La interferencia fue mía porque yo llegué sin avisar aquí a la parroquia. La interferencia fue mía, perdonen. Pero es bla. Tan feo y coca y pelado como Franco. Ok, mi gente, cuídense, que Dios me los bendiga a todos y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.